Yo le agradezco mucho al director de Fonatur, al titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien lleva mano en este proyecto, en el del Tren Maya, que esté con nosotros esta noche en esta República MX. Arquitecto Rogelio, gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Pues ya va, el Tren Maya pasó una de las aduanas más complejas o de las últimas aduanas. La consulta a los ciudadanos fue muy amplio, el respaldo que recibió en los 5 estados. ¿Qué sigue en términos del proyecto? Bueno, ya sigue ahora sí implementar, por un lado, donde, como bien lo anunciaba el presidente, donde ya existe vía, empezar a implementar los concursos, convocar a las constructoras y empezar a hacer las licitaciones para estar empezando obra el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, y inmediatamente también seguir con el proyecto en la parte donde no existe el antecedente de vía. Ahí sí tenemos que hacer todos los estudios de impacto ambiental, todos una serie de trabajos. Aunque vamos por donde existe derecho de vía, el uso del suelo sí nos obliga a hacer estudios de impacto ambiental completos. Entonces, es lo que estaríamos haciendo el resto. El objetivo es empezar todos los tramos este año, el próximo año, el 2020. Más o menos, ¿qué porcentaje del proyecto tiene ya derecho de vía? Pues yo creo, como derecho de vía, yo creo que más del 90 y tantos %. Ya, de plano. Hay muchos que hay que regularizar, que se deben. O sea, hay muchos derechos de vía que son en el papel, pero que llegas con la comunidad y dices, oye, me le deben aquí, me quedaron de ver tanto. O sea, sí. Eso es un proceso que estamos teniendo. Que eso ha sido aparentemente unas quejas, pero ya se resolvió. Ahorita tenemos prácticamente todas las comunidades de acuerdo. Las comunidades están... Ellos saben que esto va a significarles progreso, que va a significarles integración. Una recomendación que les hacemos a las comunidades que no vendan, a los ejidatarios, no vendan sus terrenos, quédense, asóciense con el Estado a través de Fonatur, logremos que ustedes se obtengan los beneficios de las plusvalías y busquemos un nuevo nivel de desarrollo. Han reaccionado positivamente prácticamente todas las comunidades. Porque no faltarán quienes quieren, vaya, en términos de negocio, llegar y comprar en estos momentos. Lo han intentado, o sea, nosotros hace unos meses tuvimos una cantidad de coyotes que tenemos que estar ahora sí que espantando, porque el procedimiento normal es que ellos llegan como intermediarios, los sacan de la jugada y que empiezan ellos a especular. Y sí, ellos tuvieron presiones, muchos campesinos denunciaron que estaban presionándolos para vender. Ahora, 93% de quienes participaron en la consulta dijeron sí, es una aduana que era necesaria, que se pensaba quizá pues sería un poco más compleja, no sé, a lo mejor 80-20, no sí, tan marcado. Yo creí que iba a ser eso, te digo honestamente, dije, oye, ojalá rebasemos los 80, que es como yo me sentía cómodo. Pero que hayamos llegado a tal porcentaje, pues fue maravilloso. O sea, eso significa que sí la gente, pues sí quiere el tren. Ha habido mucha resistencia en zonas no del tren o comunidades que están muy lejos. Que dicen, los indígenas de tal zona, revisaba, por ejemplo, la comunidad de Oxchuc. Oxchuc está así, por carretera está a 185 kilómetros del punto. ¿No pasa por ahí el tren? Para nada. Pero se oponen al tren. Es como si alguien se quejara del Metrobús, que viviera más allá de Iguala. Así me explico, para que estemos en proporción de las distancias. Pues no tiene sentido este tipo de... Tienen todo el derecho, eso sí. La gente que está reclamando, pues tiene todo el derecho. Este es un sistema democrático, tenemos que recibir la crítica, saberla procesar también la crítica, algo habrá de positivo en la crítica, no todo es negativo. Tenemos que nosotros saber apreciar que el proceso democrático nos implica recibir críticas. Ahora, en términos de autorizaciones, de permisos, de vistos buenos, ¿cómo va el proyecto? ¿En qué etapa está? Bueno, ahorita tenemos que ajustar toda la cuestión por los cambios de presupuesto que, como sabes, cambió a ser inversión pública. Tenemos que generar ya una serie de condiciones. O sea, ¿es el gobierno el que va a financiar, el que va a poner el dinero para... Sí, originalmente entre 120 y 150 mil millones de pesos iba a ser 90% APPs, o sea, por privado. Pero el problema es que los intereses eran muy fuertes y el presidente no quiere dejar tampoco deudas. Entonces, el presidente está buscando los ahorros. De esta primera etapa lo que estamos haciendo es la conversión con la gente de Hacienda, y entonces nos tendrán que dar todos los trámites que implica un número de registro, toda la cuestión de metodologías, el ACB, que es el costo-beneficio, que es muy importante, que por cierto te diré, Manuel, que a ver si en enero tenemos la oportunidad de platicarte. Claro. Ya están los resultados preliminares y está saliendo muy interesante los números de retorno del tren. O sea, el tren empieza a ser, unas empresas como Steer Davis y Pricewaterhouse han hecho una labor muy interesante y están ahorita con Hacienda checando todos estos números y se ven bastante positivos. De proyección, digamos, en términos del negocio que... Del negocio, sí. Mira, normalmente un tren de pasajeros en muchas partes del mundo no es negocio.
porque el pasaje para los pasajeros locales se tiene que subsidiar. Pero no es el caso. Aquí sí vamos a tener pasajeros locales y los vamos a subsidiar, pues los trabajadores que van de Cancún a toda Riviera Maya, en fin, de Mérida a Campeche, hay mucho trabajo. Pero lo que más va a haber es turismo, y ese paga una tarifa normal. Y está resultando bastante interesante los resultados de estas cuentas, más la carga, que es otro ingrediente positivo. Porque una de las partes, digamos, que más se ha señalado es, uno, si va a ser redituable, ¿no? Más ahora que el gobierno es quien va a poner los recursos, el dinero, si va a ser negocio. Otra pasa por el tema de impacto ambiental. Es muy importante. ¿Cómo van en el tema de las autorizaciones o lo de lo necesario para medir el impacto ambiental, para paliar si es necesario o para contar con los vistos buenos? No, sí, ahorita tenemos, evidentemente, con la ingeniería básica que recibimos en el 13 de diciembre, ya estamos en la fase de empezar a hacer los estudios de impacto ambiental. Es obvio que cualquier obra genera impactos y hay que hablar de las mitigaciones, pero la estrategia que tenemos, particularmente pasando cerca, no a través, por ejemplo, Siancán no se toca siquiera, la reserva de Siancán está ahí, pero sí tenemos que pensar en algunos pasos de fauna en Siancán para ayudar a Siancán. También tenemos que pensar que cuando pasemos crucemos Calakmul, que se cruza en la parte más angosta de Calakmul, pasamos por donde está la carretera, pero aún así tenemos que garantizar que haya pasos de fauna, sistemas de alerta a los animales. Hay unos sistemas de alerta que se utilizan en Canadá, que advierten de la llegada del tren, manda una señal de ultrasonido y los venados, renos o ganados sale corriendo, se quita, entonces ahora sí ya pasa el tren. Eso para evitar atropellamientos de faunas tan importantes como los tapires o los mismos jaguares. Entonces, con eso yo creo, estamos trabajando con gente muy importante como el doctor Ceballos, el doctor Monterolo, que son doctores que son expertos en jaguares, que nos están diciendo cómo debemos hacer ese tipo de medidas preventivas. Entonces hay una estrategia muy precisa al respecto, la tenemos que cumplir, evidentemente es un esfuerzo, y sobre todo que al final de ese sexenio pensamos que no solamente no se afectó Calakmul, sino vamos a hacer una serie de medidas atendiendo a las comunidades colindantes para que ya no se metan, para que eviten esa devastación. Hoy día se están acabando 1.400 hectáreas en Calakmul anuales. Entonces es mucho. Montes Azules, donde está la zona esta de Chapaneca, se han perdido en los últimos 25 años 250.000 hectáreas, más de 250.000. Entonces, ¿por qué se pierden? Por la marginación. Y el proyecto del Tren Maya trae un proyecto integral para atacar precisamente esa marginación, incorporar a buenas prácticas de producción armónicas con el medio ambiente a estos grupos humanos que están ahí y que deben ser los aliados de la selva. Entonces ya hay un programa de Sembrando Vida, y hay programas de extensionismo como de abejas, para la apicultura, empiezan a haber una serie de programas de apoyo a estas comunidades y poco a poco el chiste es fortalecerlo. ¿Para qué? Para que sean, en lugar de potenciales enemigos de la selva, sean los mejores aliados. Y de eso se trata. Porque no solo es el tren, es todo lo que hay alrededor. El trazo ya está definido, la ruta que tendrá el tren, el proyecto ese ya lo tiene. Sí, ahorita estamos viendo, inclusive tenemos una cuestión hablando de permisos, tienen que ya empezar a activarse el acuerdo que tenemos con el INAH para que entre ya rescate arqueológico con este trazo y con los vuelos LIDAR, tenemos una serie de vuelos de estos con láser que definen mucho, ellos van a ir investigando, seguramente vamos a encontrar algunas cosas que tendrán que rescatarse. No hay, como vamos por los viejos derechos de vía, no hay nada grande, prácticamente no, algunas cosas pequeñas sí habrá, pero es oportuno que empiece el Instituto Nacional de Antropología, que es muy celoso de su trabajo, que lo hace muy bien, empezar a trabajar en esa línea. ¿Cuántas estaciones va a tener el tren? Mira, va a ser las estaciones, y es muy importante porque es una demanda de la gente, son 18 estaciones que son las obligadas. Pero va a haber una serie de paraderos, o sea, una pequeña comunidad que pide, oye, quiero tener un paradero. Bueno, el tren posiblemente pare solamente 2 veces al día, la de ida y de regreso a ciertos horarios. Entonces, esos son los paraderos, ¿no? Ya verán pasar los demás trenes. Yo calculo que los estudios están diciendo que deben estar circulando simultáneamente cerca de más de 30 trenes, locomotoras con sus vagones. Entre pasajeros y carga. Y carga. Posiblemente un poco más por la carga, todo depende de cómo vaya a estar eso, porque yo creo que el fenómeno de la carga se va a disparar en la cuestión de la demanda. Entonces, pero sí vamos a tener, entonces significa que algunos tramos, por ejemplo, Cancún-Tulum, que es muy apetecible, que hay gran demanda, pues estarán saliendo trenes cada 20 minutos en los dos sentidos. Entonces, sí, porque ahí es doble vía, igual hasta Mérida es doble vía. Entonces, todas esas son intensidades que algunos trenes van aquí, hay laderos también para hacerse un lado,
pasan los trenes más rápidos, porque el tren de carga es lento, Sí. hasta 120 kilómetros, el tren de pasajeros hasta 160. Hasta 160 160 kilómetros por hora. sí. Entonces eso ya va a ser atractivo para locales irse mejor en tren que, que en taxi o en camión, o sea, los sistemas tradicionales. Ahora, ha dicho el presidente López Obrador que las licitaciones arrancarán pues cuando arranque el año, la primera semana o la primera quincena de enero. ¿Cuándo se podría poner la primera piedra de esta obra del Tren Maya? Yo calculo que a finales de marzo, principios de abril podemos tener las primeras piedras. Ahorita tenemos también que seguir con unos trabajos de limpiezas que estamos haciendo, los hierbes y cosas de tipo. Se están rescatando también las viejas estaciones. Muchas de ellas van a ser centros integradores, que son un programa que tiene bienestar. O sea, tenemos que limpiárselas para que bienestar participe en ellos. O sea, ahí ya sí hay trabajos preliminares que también ya en enero también se iniciarán. Son de otro carácter, evidentemente preliminar. Pero todo, yo creo que para marzo y abril ya estaremos pendientes. Yo soy supersticioso, yo prefiero poner la última piedra, no la primera. Sino ¿Y la última cuándo? Tenemos que estar en mitad, a mediados de del 23 ya estar operando. O sea, el 23 tendría que estar rodando el Tren Así Maya. es. Van a contrarreloj, arquitecto. Por supuesto, es el tema más difícil de todo, es el tiempo. Y estamos sobre él. Voluntad, me queda claro que ahí está, es uno de los proyectos estratégicos del presidente López Obrador. ¿Cómo andan de recursos? ¿Qué tanto presupuesto podrán tener para el próximo año para comenzar ya la construcción y que no sea un tema que limite, que atore la puesta en marcha del tren? Entrando ahorita aquí, casualmente está hablando con la subsecretaria de egresos para juntarnos, para que ahora sí ella me diga cómo está todo eso. No quiero anticipar exactamente cifras, tengo que solicitar y ella me va a decir la disponibilidad y vamos a negociar todo este tipo de cosas. Estamos ya por sacar. Pero el costo total del Tren Maya. Imagínate que tienes que pensar en un promedio, si estamos hablando de que el tren cuesta entre 120, 150, la mitad, entre 4 es lo que tenemos que pedir más o menos. Es un promedio, ¿no? Unos 30, 35 millones por año, más o menos. Más o menos, porque también tenemos que ver si este próximo 2020 ya entramos a la concurso de material rodante, que es los vagones y los trenes de carga, todo este tipo de cosas, si entramos ya en concurso. Igual también se van a lanzar los concursos independientemente de suministro de riel. Entonces, ahí vamos a empezar sobre ese tema. Es un proyectazo, además, emblemático. El presidente lo ha puesto como uno de sus prioritarios. Quizá junto con el aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas, Tabasco, sea el proyecto o uno de los 3 proyectos de infraestructura más importantes del sexenio. Sí, y lo importante, porque mucha gente aquí que no conoce la zona debe reconocer que los trenes contaminan 100 veces menos. Se ha dicho que va a destruir la selva para nada y que va a atropellar animales para nada. O sea, el efecto que tiene una carretera, el tren lo tiene muy reducido en su paso. Y como tiene menos emisiones, saca a miles de camiones de las carreteras, también tiene ese beneficio directamente que saca mucho. O sea, hay muchos beneficios ambientales y el tren tiene que ir acompañado de medidas de mitigación de otras cosas que se hicieron antes, pero que tenemos que cumplir, como los pasos de fauna. Entonces, en fin, es un proyecto que sí trae muchísimo más beneficio, incorpora fundamentalmente a los grupos locales. Los grupos locales no deben ser desplazados, se deben quedar y vamos a generar un ordenamiento territorial que más adelante te explicaría con casos muy concretos cómo está y cómo debe estar. Pues me llama la atención esto que dices, no vendan a los grupos que tienen ahí una tierra, un ejido, que son propietarios. Mira, a los indígenas... No vendan, mejor éntrenle al proyecto. Exactamente. A los indígenas, la historia nos ha marcado que primero se les despojó, después pasaron los siglos, después que medio se les engañaba y los sacaban de la jugada, después vinieron los coyotes, pero siempre los sacaban de ahí, los desplazaban, los despojaban. Ahora no, esta nueva época es quédate, intégrate. Imagínate que tú hay ejidos muy grandes, tienes un ejido de 10,000 hectáreas, y se aporta 1,000 hectáreas, estas 1,000 hectáreas van a ser un centro que tenga un 70% de área verde y un 30% de zona urbana, ahí metemos la estación. De lo que tú saques de rentas aquí, inviértelo en tu tierra, invierte en tus formas de producción, en tu forma de ser, y eso puede cambiar mucho la fisonomía de muchas comunidades del sureste. Sin duda. Arquitecto, vamos acompañando el proyecto y platicándolo. Viene lo bueno. Viene lo bueno. Viene lo bueno. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias. Arquitecto es Rogelio Jiménez Pons, el titular de Fonatur. Voy a ir a